Existen muchas tipologías de vivienda, pero hay una en particular característica de nuestro país, característica de las ciudades, que es la casa chorizo. Y particularmente su hermanita menor, el llamado PH. El PH tiene la misma estructura de la casa chorizo, pero reducida y repetida numerosas veces a lo largo de un terreno, cosidas con un pasillo que puede llegar a tener hasta unos 60 metros de largo. Los PH fueron construidos fines del siglo XIX, principios del siglo XX y aún hoy siguen siendo utilizados para distintos fines. Sus muros gruesos, sus amplias habitaciones de 4x4x4, sus pisos de pinotea, sus movedillas de ladrillo, los han hecho muy adaptables a distintos usos para ser remodelados o reciclados. Hoy son muy buscados porque existen muchos PH que siguen siendo vivienda, hay otros que son locales comerciales, restaurantes e incluso salas de teatro. Para hablar de los PHs, fui a ver a 3 arquitectos calificados. Rodolfo Livingston, con más de 700 intervenciones en Casa Chorizo, Pancho Liernur, quien ha escrito mucho como historiador, y Giancarlo Pupo, con muchas casas chorizo elegidas como cáscara para desarrollar sus fascinantes obras. 3 arquitectos inteligentes y amenos con los que me encanta conversar. ¿Cuál es el defecto más grande de la casa chorizo y de los PH? Por ahí se me ocurre que el primero es llamarlas PH, pobrecitas. La siglatura no las... ¿No ayuda? No las ayuda, no las favorece. De todas maneras, todos sabemos que la casa chorizo viene de la partición a lo largo de una casa típica con una serie de patios, etcétera, que se encuentran en las casas romanas. Y el modelo fue retomado y rearmado en el Río de la Plata, y yo diría con ventajas y desventajas. Afortunadamente y desgraciadamente en algunos casos, porque hay unos conventillos espantosos, ¿no? En realidad, en la época colonial no son exactamente casa chorizo, pero diría casa de patio lateral, que tiene que ver con el hecho de que del lote de 866, en el lote de 866 no puede ser una casa con patio. ¿A quién se le ocurre? ¿Se entiende? O sea, en el lote de 10 varas no entra una casa con patio central. Es muy simple. O sea, lo que determina que no haya casa con patio central es que las casas de los sectores medios no pueden tener 2 lotes, tienen un lote, y en el lote de 866 de 10 varas hay casa de patio lateral, a lo sumo. A principios del siglo XX, en los barrios que se van formando la periferia, digamos, del centro, la gente se instala primero con una casilla precaria, una casilla de lata y madera. Incluso estas casillas de lata y madera son móviles. A veces la gente simplemente alquila el terreno y el lugar, la localización está ligada a donde está el trabajo, la fábrica o lo que fuera. Y después, cuando eso cambia, la gente agarra la casilla de madera y se la lleva a otro lado. Y después esta casilla de madera puesta en el centro y probablemente con un pozo, con un retrete, y eso era todo, empieza a adicionar otras, hasta que se va, esto precario se va solidificando. Se solidifica de adelante hacia atrás y se va transformando, va utilizando otro tipo de materiales. La casa chorizo, yo creo que la primera ventaja que tiene es que como toda cosa partida por la mitad, o sea, ¿te imaginas? ¿Me imaginas a mí partido por el medio, así en el que media boca te habla y medio ojo te mira, ¿no? Es un poco lo mismo. Entonces, eso produce inmediatamente vicios de circulación, puntos que son estrangulaciones, y que después para trabajarlas y, digamos, para insertarlas en una vida con otras exigencias como la actual, tienen problemas serios.
casa chorizo, para todo el mundo, el problema principal es que tiene que pasar por adentro de todos los cuartos, porque no quiere salir afuera. Las soluciones que le da la gente es abrir un pasillo pegado a la medianera o techar el patio con vidrio. Si abre el pasillo pegado a la medianera, además de crear un lugar espantoso, achica los cuartos. Otra cosa que le pasa es que ve 4 metros de altura y es como el delfín ese que lo crearon en un estanque, un día lo largan al mar y el pobrecito sigue nadando en círculos. Ve 4 metros y dice, ¿cómo podríamos aprovechar esto? Entonces empiezan a poner entrepisos. ¿Y usted por qué se mudó a la casa? Porque me gustan los ambientes amplios, pero mire lo que tiene, cuevas, abajo y arriba. Y además, al poner el entrepiso, tenés que cambiar la ventana. Esta pared también, entonces no se llama reforma, se llama casa nueva. Y fea. En la casa chorizo se repiten ciertas problemáticas tipológicas, ciertos problemas tipológicos, como ser el tema de la circulación que como que se interna por las habitaciones o la necesidad de circular por afuera. En origen, todos los dormitorios estaban unidos uno por otro por las puertas. O si no, tenías el fresco, ¿no? Yo creo que seguramente en el verano deben haber usado el fresco. Y en el invierno mirarían para la pared los castos, mirarían para el otro lado los no castos, pero no había mucha manera más, salvo de que los internaran todos con pulmonía en el turno que ya existía. La casa chorizo además tiene mucho que ver con el hecho de que la sucesión de cuartos da una gran flexibilidad. Entonces uno sabe que a principios de siglo la unidad familiar o la unidad de habitación no era una familia, no era la familia que después en los años medio del siglo XX la familia tipo, papá, mamá y el casalito, digamos, no era así, era una unidad habitativa compleja donde podía haber compadres, padrinos, padrinas, primos, abuelos, tíos, amigos. Es una especie de mini hotelito, digamos, alberga una muy flexible población. Y segundo, porque la familia en una situación de aprietes económico puede contraerse y puede alquilar uno de los cuartos y con eso tener una entrada. Entonces, o el cuarto de adelante, una cosa así. De manera que para mí, durante mucho tiempo, la casa chorizo fue funcional a la manera en que se produjo la modernización en la Argentina. El cliente que más viene acá es que se acaba de comprar una casa chorizo o un PH. Entonces nosotros siempre preguntamos, ¿dónde vive actualmente? La respuesta casi uniforme es en un departamento de 2 ambientes. Y cambia 2 ambientes por 3 o por 4. Y con la contra del estatus, que no todo el mundo le da tanta importancia, de entrar por un pasillo. Que a la gente le gusta entrar por adelante. Pero a cambio de eso, tiene espacio más grande y si es el último, puede tener un terreno o un patio grande. Ninguna casa chorizo original preveía la entrada de un medio. Dejemos el auto, que no existía, pero ni siquiera el carro, porque eran casas habitadas por personas que no tenían su carroza con los caballos, etc. Hay algunas casas de esa época que sí tenían, pero no eran casas chorizo. Los señores que tenían su carroza con su caballo o sus caballos y el que se las manejaba y todo lo demás, no vivían en casa chorizo. Y creo que esto lo tenemos claro todos. Entonces, el primer escollo con el que uno se encuentra es que hay que tratar de meterle un vehículo que es casi indispensable en una ciudad extensa como es esta, porque al porteño le gusta ir al centro en auto, y si es posible solo.
Las casas de propiedad horizontal, mal llamadas PHs, son construidas por italianos que las edificaban a lo largo de su vida para asegurarse una renta en la vejez. Estas casas eran alquiladas por familias de clase media-baja que ni siquiera tenían coche. Su acceso es incómodo, se accede a ellas después de recorrer un larguísimo zaguán. Sin embargo, hoy no solamente siguen en pie, sino que además son muy requeridas por parejas jóvenes. ¿Por qué sobreviven los PH? Seguimos hablando con los arquitectos Livingston, Liernur y Pupo sobre las características de los nunca suficientemente ponderados PHs. ¿Por qué gustan tanto? Yo creo que la especulación edilicia empezó en la mitad del 19. Las casas chorizo venían, se empezaron a achicar los lotes y cuando las casas eran de altos y bajos, lo que permitía un mejor aprovechamiento, evidentemente, bueno, había casas con una orientación fantástica donde tenía todo el sol al norte, que eran las que tenían la fachada al este o al oeste, según tuviera el patio. Entonces, a los otros les tocaba al sur, ¿no? Y eventualmente en lotes tan angostos, aunque los dos, si eran de altos, le hubiera tocado el norte, al primero le tocaba el norte, al otro ya le tocaba un pedacito del norte. También el PH nace tempranamente en el sentido de que hasta que no existe la posibilidad de dividir en propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal, que es la ley que te permite dividir el espacio, ¿no? En altura. Vos podías vender una propiedad porque estaba ligada a la tierra, pero no podías vender aire. Digamos, no tenías una propiedad en el aire, digamos. Entonces eso es muy tardío. Entonces la manera de extraer mayor renta a un predio era la CITE, y era la compactación máxima de este tipo de unidades de las cuales estábamos hablando en torno seguramente a un pasillo o a doble pasillo o algo del estilo. En cuanto a las intervenciones que se pueden hacer en esta tipología o las situaciones que se hacen, ¿cuáles serían las que a vos te parecen más interesantes o que valen la pena y cuáles son los errores que más frecuentemente se cometen? No hay una, porque hay distintas casas chorizo, la misma morfología es distinta. Algunas tienen jardín atrás, otras no tienen jardín atrás, en fin. Hay cosas que se repitan, los 4x4, y otras que son distintas. Pero además las familias son distintas. Yo alguna vez soñé de tantas que estoy haciendo, le voy a dar la solución así, ya la hice, y nunca ocurre. Algunos caminos interesantes son abrir pequeños patios internos. Puede ser un patio de 2x2 en cierto lugar bien ubicado y ya refresca la casa. Un dormitorio tiene verde, puede haber una fuente allí, una reja arriba, no reja sino una malla 15x15, helechos colgando. La otra es lograr que el gran espacio living loft dé al fondo, a lo mejor una galería, cuando hay fondo, ¿no? Algún entrepiso puede haber corto en algún lugar, pero no corta la casa por la mitad. Then what did you say to yourself? Well, then I said, oh, I'll go on home and get tight. But you didn't do that. No. ¿Por qué crees que son tan valoradas las casas chorizo? ¿Es una moda o realmente tienen un valor agregado? Bueno, en el 60 empezó la moda.
El departamento es una casa sin afuera. Se puso de moda en los 50. Entonces, estaba de moda en parte porque las películas norteamericanas ocurrían ahí. Rita Hayworth se enamoraba de Gary Grant en departamento, nunca en una casa con jardín. Entonces, el jardín se plantea como algo deseado. Además aparece el tema de la salud, de la alimentación. Curiosamente hay gente que la rechazaba. A veces una pareja joven se quiere mudar ahí y los padres, que eran inmigrantes, le dicen no, porque es como volver al pasado. Así, el departamento siguió la casa Chorizo. Mucha gente cree que lo que viene después es mejor y no pasa siempre. A veces lo anterior es mejor. Este renacimiento de los PH y de la Casa Chorizo tiene que ver con un cambio mental. Nuestros mayores creían en el progreso indefinido y que todo lo nuevo era necesariamente mejor que lo viejo, que el departamento era mejor que la Casa Chorizo simplemente por ser más novedoso. Hoy sabemos que lo nuevo es una alternativa más, no una superación. Así como puedo preferir el vinilo al MP3 o las alpargatas al calzado deportivo, puedo elegir un viejo PH a un departamentito chiche con balcón y kitchenette. Después de todo, es cuestión de gustos, che. ¿Cómo ves vos qué es lo que está pasando con el tema de la vivienda? Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires o en general, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo la vivienda? Yo creo que todo es factible de ser empeorado. Y eso es lo que ocurre. Uno a veces cree, no, esto no puede hacerse peor. Bueno, sí, se hace peor. Porque el interés que debiera prevalecer de la vida de la gente sobre el negocio no prevalece, prevalece el negocio. ¿Cuánto vale el terreno? $700.000. A ver, ¿cuánto tenemos que amortizar el 20% por departamento? Entonces nos saldrían 8 pisos. Sí, pero permiten hasta 7, déjamelo a mí. 7, 8 pisos. ¿Cuánto? ¿Qué te cabe ahí? Así se ve. Entonces podemos decir que en el tema de la vivienda o de la construcción de la ciudad incluso es el mercado el que define. Si vamos a las culturas primitivas, la tierra no se vendía. La tierra era Dios, era la Pachamama. Si hubiéramos podido rescatar eso, por lo menos sacar la vivienda del mercado. Dentro del capitalismo hay no soluciones, pero mejoras posibles, que es orientando los intereses por otro lado. Yo imagino al gobierno, cualquier gobierno, como alguien que puede manejar esclusas. Las cañerías pasan por ahí, La Plata, el interés, modificarlas es la revolución, es Cuba. Eso no se puede ni pronunciar porque creen que es un infierno y no es un infierno. Entonces están las cañerías, las mantenemos, pero cierro esta llave y abro esta otra llave, pongo esclusas y entonces hago que el interés se desvíe por otro lado. Por ejemplo, la poda de los árboles. Encargarla a cambio de la leña, ¿qué produce? Cortan todo. Entonces hay que buscar otra fórmula. Buenos Aires tiene una postura cultural muy particular. No mira para atrás. No cree que del pasado se pueda aprender. Y bueno, es una postura. Yo no tengo por qué criticarla, pero yo creo que para una ciudad como Buenos Aires, una casa Chorizo, un edificio que tiene 100 años, es lo mismo que una casa romana en Roma. Equivalente es ese, porque si va más atrás, bueno. Al momento de proyectar, de construir viviendas estandarizadas, ¿se puede pensar que es posible una estandarización
que tenga en cuenta al usuario, al cliente? El error de la estandarización es que quieren hacer casas iguales. Y yo puedo estandarizar el tamaño de las vigas, ventanas, puertas, pisos de distintos colores, sistema de calefacción, chapas de techo, todo eso lo puedo estandarizar. Y con eso armar casas distintas. Y la economía es igual. El equivalente en literatura sería estandarizar capítulos, que el escritor tenga capítulos y los combine. No, el escritor tiene palabras, tiene letras, que son 24, eso es lo que está estandarizado. Con eso se puede armar literatura. Bueno, con elementos prefabricados se pueden armar viviendas. No hay ninguna necesidad de pensarla toda entera, que no le va a nadie. Si se hace un guante para la población estándar, le va a muy poca gente. No se engañen a las estadísticas, ¿no? En una isla había 2 personas, uno tenía 2 Mercedes-Benz y el otro nada. Entonces la estadística dice que es un Mercedes-Benz por persona. ¿Cuál sería la asignatura pendiente del arquitecto? Aprender a escuchar. Interesarse más por la gente, por la película familiar. Las casas son películas, no son objetos. Aparecen nuevos niños, aparecen trabajos, aparecen autos, aún la gente de clase pobre. Aprender a escuchar. Por eso es tan importante entender que nosotros no proyectamos para el famoso usuario. Es una palabra que odio, el usuario. Por supuesto que el usuario es importante, o el cliente es importante, y también hay que proyectar, y es el que paga. Pero los arquitectos estamos para proyectar, o sea, para largar algo hacia el futuro. Entonces, mejor pensar que las cosas pueden cambiar y tomar una decisión ahora acerca de cómo lo que los arquitectos produzcan va a ser capaz de absorber esos cambios. Creo que eso hace de la disciplina algo tan sublime, digamos, tan complejo, que ¿cómo va a ser esto dentro de 300 años? Tenés que tener un aparato de pensar y de plantarte frente al mundo bastante intenso como para dar esa respuesta, ¿no? Los PH nos brindan una cáscara increíble para poder modelarnos una casa actual a gusto. Sus espacios amplios, estos volúmenes de 4x4x4 metros, son siempre cómodos, siempre nos permiten inventar cosas nuevas. Si hay que dividir el mundo entre los que prefieren un PH a un departamentito, yo siempre voy a elegir el PH. Cualquier problema que tenga se puede resolver. Solo es un tema de arquitectura.